Entramos en la palabra del Señor del día de hoy. Yo estoy así como, wow, estoy como, Señor, esta va a ser una tarde tremenda. La palabra de Dios dice que Dios hace algo antes de plantar. Antes de plantar lo nuevo, Dios arranca lo viejo, ¿sí? Dios arranca lo viejo, arranca y luego planta. El Señor destruye y luego construye. Esa es la actividad del Señor en nuestras vidas. Desde que llegamos a Cristo hasta ahora, el Señor ha estado arrancando y plantando en nuestro corazón. A través de su palabra, el Señor arranca todos esos viejos modismos, esos paradigmas de vida que traíamos de nuestra vida antigua antes de Cristo, un montón de maneras de pensar, un montón de maneras de ver la vida y de sentirla. Muchas de esas cosas el Señor las ha estado arrancando de nuestro corazón a través del conocimiento de su palabra, y también a través de su palabra está plantando los principios de su reino en nuestro corazón para que nosotros realmente vivamos conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad. Así que esta tarde tiene que ver con eso, tiene que ver con aquella libertad que solo Cristo nos puede dar a través de su verdad, a través de su palabra. Por eso quiero hacer la introducción al mensaje leyendo el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8. Un texto muy conocido, pero lo vamos a leer en dos versiones para que se nos abra un poquito más, se nos expanda un poquito más lo que significa este texto que vamos a leer, ¿sí? Para entender un poquito de qué se trata, el contexto es en una reunión donde había mucha gente judía escuchando a Jesús, y muchos de los que oyeron a Jesús creyeron en él. Judíos, cuando hablamos de judíos no estamos hablando de gente que vivía en Judea, sino de gente que practicaba el judaísmo, es decir, gente que guardaba la Torá, sus costumbres, ¿sí?, el Talmud y sus conocimientos y sabidurías y todo lo que ellos tenían como resumen de su vida religiosa. Gente que tenía estas características escucharon a Jesús en un momento y creyeron en él. En ese contexto es que se dan estas palabras de Juan 8, versículo 31 y 32. Allí dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, veamos ahora en la NTV de qué manera lo expresa. Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Y el versículo 36 dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Amén. Así que si el Hijo os libertare, dice la versión Reina Valera, seréis verdaderamente libres. Fíjense cómo el Señor, en este texto, en estos 3 versículos, se pone a la misma altura, iguala la palabra y su persona. Porque al principio dice: si ustedes permanecen en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Este es el proceso que el Señor espera que nosotros como discípulos hagamos en nuestra vida. Por eso en la NTV lo dice mucho más claro, dice: si ustedes permanecen en mis enseñanzas. Si ustedes permanecen en mis enseñanzas, conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y en el versículo 36, el Señor Jesucristo se iguala con la palabra, pues dice: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, el Señor dice: yo soy la palabra viviente. Yo soy el que está hablando de parte de Dios y trayendo verdad al mundo. Soy yo la palabra de Dios que en este momento se está expresando a ustedes. Es lo que dijo también el autor del libro de Hebreos en el capítulo 1, allí desde el versículo 1 al 3,
donde habla acerca de qué manera Dios habló a los antiguos. En el verso 1 específicamente dice que en la antigüedad Dios habló a su pueblo a través de los profetas, ¿sí? Pero ahora en el presente Dios nos habla a nosotros a través de su Hijo. Él viene a ser la boca de Dios, el profeta a las naciones. Él viene a ser quien nos habla de parte de Dios a nuestro corazón. Él es el que trae e imparte sobre nosotros el conocimiento de la verdad. Y cuando esa verdad se asimila en nosotros, se hace carne en nosotros, esa verdad nos lleva a una vida completamente libre. Amén. Por lo tanto, la importancia del conocimiento de la verdad es lo que el Señor recalca precisamente en estos versículos. Es tan importante abrirnos al conocimiento de la verdad que Dios trae a través de su Hijo a nosotros, tan importante para que podamos ser libres, ¿sí? Tan importante porque no hay ninguna otra condición para ser libre. Es la única. La única manera para ser libres, la única salida hacia la libertad, el único camino hacia la libertad es Cristo. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso nos está diciendo de que no hay más caminos, no hay caminos alternativos, no es que yo creo a mi manera, no es que yo practico mi fe, bueno, con mi corazón noble y de la manera que a mí me gusta. No, esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios como nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Esa es la manera de Dios como realmente somos libres, verdaderamente libres de todo aquello que causa cautividad en nuestras vidas. Si leemos ese texto en su plenitud, tomen nota, por favor, hoy vamos a tomar varias notas, así que tomen allí su lapicerita, su papel, para luego revisar. Si leemos completo este texto de Juan 8:31 en adelante, ustedes van a ver que allí el Señor dice que luego que estas personas le dicen, ¿por qué necesitamos ser libres si nosotros no somos esclavos de nadie? Este es el cuestionamiento que le hacen al Señor. Y el Señor les dice, ¿saben qué? Todos son esclavos. Toda la humanidad es esclava. ¿Y por qué todos son esclavos? Porque el que es vencido por el pecado es esclavo del pecado. ¿Y quién no ha sido vencido por el pecado? ¿Qué ser humano no ha sido vencido por el pecado? Todos. Y algunos hasta lo practican de manera adictiva al pecado. Hasta de manera adictiva, es decir, son esclavos. El pecado los autodestruye, el pecado los corroe internamente, espiritualmente. El hombre interior muere, en vez de renovarse, empieza a morir y a secar la vida espiritual del hombre interior. Entonces, es muy importante, muy importante que conozcamos la verdad. Y en este contexto, amados, de conocer la verdad, una de las cosas que tenemos que también conocer para poder contrastar precisamente es la mentira, el mito. La cantidad de mitos que hay circundando el ámbito de la iglesia cristiana es enorme, asombrosamente enorme. Cuando yo me puse a preparar este mensaje de hoy, que lleva por título Mitos en las comunidades evangélicas, así es como he titulado este mensaje de hoy, Mitos en las comunidades evangélicas, yo comencé a buscar información, a recordar, a meditar sobre todos los conocimientos que he adquirido a lo largo de los años, sobre la cantidad de mitos. Cuando hablamos de mitos estamos hablando de mentiras, falacias, de cosas falsas, de doctrinas erróneas, este tipo de cosas. La cantidad de enseñanzas o doctrinas erróneas o falacias o mitos que a lo largo de los años he ido viendo que cunden de alguna manera dentro del pueblo cristiano. Y la verdad, mis queridos hermanos, tristemente, lo tengo que decir, me asombré de la cantidad de mitos. Digo tristemente porque la verdad que pensaba preparar un mensaje corto y probablemente este mensaje lo tengan que compartir en 2 fines de semana. Probablemente, no lo sé, pero vamos a ver cómo nos sale hoy. Porque realmente la cantidad de mitos que comencé a recordar, pero es impresionante la cantidad de mitos que han estado prevaleciendo en el imaginario colectivo, en la mente colectiva del pueblo de Dios, en las naciones de la tierra,
y que estos mitos han estado precisamente digitando, conduciendo o dirigiendo la vida de muchos cristianos, y lo lamentable es que, así como la verdad nos lleva a la libertad, ¿a dónde creen ustedes que nos puede llevar una mentira? Por más religiosa que parezca, por más espiritual que parezca, por más que parezca muy adornada con Biblia, si es mentira, la verdad nos lleva a la libertad. ¿Y la mentira a dónde nos puede llevar? Pues a la cautividad. A la cautividad. Así que no solamente somos cautivos o presos muchas veces del pecado, sino también de aquellos principios, de aquellas enseñanzas, de aquellos dogmas, a veces inclusive dogmas dentro de la iglesia, es decir, enseñanzas indiscutibles, enseñanzas sobre las cuales no se permite un debate, que han causado un enorme daño dentro del pueblo cristiano, han producido una cantidad de conceptos erróneos dentro del pueblo cristiano, y no estoy hablando dentro de personas de bajos conocimientos bíblicos o teológicos. No, hermanos queridos, yo me he sorprendido mucho en este tiempo conversando con personas. No hace mucho, unas 2 semanas atrás, conversaba con una persona sobre la unidad del cuerpo de Cristo, que es un tema que vamos a hablar esta tarde aquí, y esta persona me escuchaba hablar de la unidad del cuerpo de Cristo y yo la veía que ponía una cara como que, ¿de qué está hablando este hombre? Y, y le dije un par de cosas así que esta persona se quedó masticando en ese momento, y estoy hablando de una persona que es una eminencia. En este momento está recibiendo un doctorado en una universidad de Estados Unidos, está estudiando un doctorado, es una persona sumamente profunda en los conocimientos de las Escrituras, y cuando entramos en este tema porque precisamente en los Estados Unidos se está dando un quiebre histórico, podríamos decir, dentro de lo que se conoce como la Iglesia Metodista Unida, la Metodista Unida, que es una de las iglesias tradicionales de los Estados Unidos. Y está habiendo un quiebre en este momento tremendo, un cisma dentro de esta congregación, porque se está dividiendo la congregación y se están separando muchas iglesias de la iglesia madre, como se le dice. Estas iglesias que se están separando es porque precisamente han abierto las puertas a algunos conceptos de tolerancia sobre la comunidad LGTBQ+. No sé si me acuerdo si dije todas las letras correctas, ¿sí? Estas comunidades un poco más jóvenes, tolerantes a tener pastores homosexuales, tener pastoras lesbianas, producir casamientos gay dentro de la iglesia, sí, aunque les parezca mentira, dentro de la iglesia se está produciendo eso. Solamente en Miami, leía las noticias el otro día, que en Miami solamente 170 templos se separaron de la iglesia madre. Solamente en Miami. Es una hecatombe, está quedando un desastre a nivel nacional con esta congregación que era muy fuerte en los Estados Unidos, y realmente esto trae mucho dolor al cuerpo de Cristo, por supuesto. Entonces hablábamos con esta persona sobre la unidad del cuerpo de Cristo y se asombraba mucho cuando le dije, el cuerpo de Cristo es indivisible, la iglesia de Cristo es indivisible, la iglesia de Cristo está perfectamente unida. Porque esta persona lo que planteaba era que de qué manera el mundo va a creer si nosotros nos dividimos, ¿sí? Entonces le hice este otro planteo y se lo expliqué y fundamenté bíblicamente. Y entonces se asombraba realmente de cómo a veces tenemos ciertos conceptos que están arraigados en nosotros, pero por una cuestión tradicional, no por una cuestión de interpretación y de exégesis bíblica, no porque nos pusimos a estudiar la palabra y a entender realmente qué quiere decir Dios en su verdad, sino porque se nos ha enseñado así, así lo aceptamos, ¿sí? Entonces, muchas veces creemos que lo que es verdad, dentro de los conceptos cristianos, entre comillas, que manejamos en nuestras organizaciones cristianas, lo que creemos que es verdad en realidad es una tradición, y la tradición no siempre es verdad. La tradición no siempre es verdad, ¿sí? Hay muchas cosas que se hacen por tradición. Hay muchas cosas que se hacen por que se venía haciendo así de generación en generación porque se nos enseñó así, pero sin ningún tipo de razonamiento de por medio, sin preguntarnos por qué es así como se nos ha enseñado. Porque también hay otro tipo de enseñanza que tienen que ver con esto de que no podemos ni siquiera juzgar lo que se nos enseña. Otra falacia, otro mito dentro del pueblo cristiano que no debe estar en nosotros los hijos de Dios que vivimos en absoluta libertad en Cristo Jesús. Amén.
¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. El título del mensaje, lo repito, es Mitos en las comunidades evangélicas. Permítame fundamentar un poquito el título. Mitos, ya expliqué de qué se trata. Comunidades, entendemos de qué se trata, congregaciones, ¿sí? Iglesias evangélicas. ¿Y por qué segmenté de tal manera esto dentro de las iglesias evangélicas? Pues porque es con lo que nosotros, dentro del universo cristiano mundial, es con la línea que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, nos sentimos identificados, ¿sí? Nos sentimos identificados con cristianos evangélicos. Nosotros como iglesia, nosotros como pastores, creemos que funcionamos dentro de la corriente del cristianismo llamada cristianismo evangélico. Ahora, no todo lo que se dice evangélico es cristiano bíblico. Por eso es que hice la diferencia. Porque si yo hubiese escrito mito en las comunidades cristianas bíblicas, sería una cosa contradictoria. Porque si es una comunidad cristiana y bíblica, pues no manejaría mitos. ¿Me explico? Por eso es que lo escribí de esta manera y lo fundamento de esta manera, dentro de las comunidades evangélicas, ¿sí? Porque es allí donde se han gestado muchos conceptos erróneos y mitos que han traído destrucción al pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Este mensaje lo vamos a ir haciendo de tema en tema y vamos a ir saltando de tema en tema rápidamente, porque como son muchos precisamente, intentaremos colocarlo dentro del mensaje de hoy, dentro del mensaje de hoy a todas las placas que tengo preparadas, pero si no podemos no nos vamos a afligir, lo vamos a hacer el próximo sábado. Muy bien, ingresamos entonces al primer tema que vamos a tratar dentro de los mitos. Y lo vamos a hacer leyendo este texto de 2 Corintios 11:3, que dice: pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Sí? Esto es un reproche y una advertencia que el apóstol Pablo está haciendo a la comunidad de la iglesia de Corinto, y le está diciendo a esta iglesia que en el estado que ellos se encuentran están como caminando en la cornisa, están en un estado peligroso, en un estado en el que ellos podrían ser extraviados en sus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, podrían ser seducidos por algunas corrientes, a eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo, por algunas corrientes pseudo cristianas, judaizantes de la época, que pretendían que los cristianos guardaran la ley de Moisés, que los varones se circuncidaran, se guardaran todos los ritos y ceremoniales del antiguo pacto, y el apóstol Pablo les está haciendo la advertencia de que tengan cuidado de a qué tipo de predicadores están recibiendo y qué tipo de doctrina y enseñanza están recibiendo. Cuidado, les dice el apóstol Pablo, cuidado con el evangelio que están recibiendo, cuidado porque están recibiendo a otro espíritu diferente al que habéis recibido al principio, diferente al Espíritu Santo, otro espíritu, y lo dice con minúscula, atención a esto, es decir, que muchas veces puede venir una enseñanza que está vestida de enseñanza bíblica, tiene una cobertura de enseñanza bíblica, una vestimenta de enseñanza bíblica, puede parecernos muy bíblica, pero está influenciada o infundida por un espíritu que no es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, finalmente, ese tipo de espíritu que está detrás de esa falsa doctrina nos terminará presentando a otro tipo de Jesús y no al Jesús bíblico que se nos presentó desde el principio. A eso se refiere el apóstol Pablo y lo detalla mucho más, lo dice mucho más en detalles el apóstol Pedro. Por eso dejé aquí esta cita para que la anoten y luego puedan leer 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 al 22. Allí Pedro explica cómo se va desarrollando todo este proceso de introducción de falsas enseñanzas y falsas doctrinas en la iglesia del Señor. Entonces, cuidado, atención a esto, dice el apóstol Pablo, no sea que nosotros seamos extraviados, que nosotros seamos seducidos por pensamientos o corrientes de pensamiento pseudo cristianas, y no lo son.
Hay que estar muy atentos a esto. Bien, entonces, justamente tratando de buscar la verdad en la palabra de Dios y buscar la verdad absoluta en todas las cosas que podamos y la verdad más objetiva que podamos, vamos a introducirnos en estos temas, en estas falacias que hemos aprendido casi todos nosotros. Cuando yo les digo, cuando la gente dice, vamos a ponerlo de esta manera, cuando la gente dice, vamos a la iglesia, ¿a qué se está refiriendo? Estos son temas que ya hemos conversado en otros ámbitos aquí en la iglesia y algunos de ustedes los van a repasar, pero hoy vamos a reafirmar el conocimiento. Cuando la gente dice vamos a la iglesia, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que va a una reunión, a un culto que se desarrolla en una plaza, en un gimnasio, en un teatro, en una casa o en un templo, cuando dice vamos a la iglesia. Pues generalmente la gente cuando se expresa de esa manera se está refiriendo al edificio, ¿sí? Vamos a la iglesia, se está refiriendo al edificio. Se toma el edificio, la parroquia, la catedral, la basílica, el templo, el salón, la sinagoga, lo que sea que se utilice como lugar de reunión, ¿sí? Vamos a la iglesia, siempre está pensando la persona en un edificio. Sin embargo, vamos a ver allí en la placa, en el diccionario bíblico, el término eclesía, que se traduce como iglesia, significa asamblea, congregación, reunión. Y noten esto que dice luego. Originalmente se usaba para designar una asamblea de ciudadanos reunida para tratar asuntos comunales o políticos en una ciudad griega. En hebreo había una palabra similar, la palabra cajal, que se empleaba para referirse a una asamblea hecha con propósitos religiosos. En el periodo helenístico de la historia de Israel, la palabra griega que se buscó como equivalente fue sunagoge, que quiere decir reunir, juntar, de donde proviene la palabra sinagoga. De allí ustedes habrán escuchado la palabra sinagoga. Cuando se hizo la traducción de la Biblia hebrea al griego, la Biblia conocida como la Septuaginta, donde decía cajal, se puso sinagoga, ¿sí? Pero también se traducía como eclesía en diversos lugares. Y en ellas está escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, el día de la asamblea, el día de la eclesía, dice Miqueas 2:5. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. O sea, está utilizando aquí en este texto dos palabras diferentes que significan lo mismo, congregación y asamblea. Como vimos al principio de lo que dice el diccionario bíblico, asamblea, congregación y reunión significan iglesia, en el término griego eclesía. Entonces, cuando hablamos de eclesía, cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de un edificio, ¿sí? No estamos hablando de un edificio donde la iglesia se reúne, porque la iglesia en realidad es la congregación de los santos, es la congregación de los hijos de Dios. Es una reunión de los hijos de Dios. Esa reunión, en este tiempo, nosotros tenemos la gracia de parte de Dios de tener una reunión en este momento internacional. Tenemos aquí gente de España, de Australia, de México, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Perú, de Bolivia, distintos países, Venezuela, Colombia, ¿sí? Que están reunidos aquí. Hoy nosotros estamos reunidos y unidos en el espíritu, que es más importante que una reunión física todavía, porque en realidad la unidad perfecta se da en el espíritu, no en la carne. La unidad perfecta de la iglesia se da en el ámbito del espíritu. Somos uno en Cristo Jesús y nos reunimos en este plano. En este plano, sí, que es real, es una realidad diferente solamente a la realidad del contacto físico. Pero estamos congregados, estamos en una asamblea, estamos convocados aquí por el Señor y el Señor nos ministra a cada uno de nosotros en la necesidad o en cualquier situación de nuestra vida, en el lugar donde estemos. ¿Por qué? Porque el Señor de la iglesia es omnipresente. El Señor de la iglesia es omnisciente y el Señor de la iglesia es omnipotente. Es decir, que Él está en cada lugar, sobre cada vida, sobre cada corazón, en cada parte del mundo,
Mire, así hubiese alguno de nosotros en Marte y unido con nosotros a través de Zoom, esa persona que está en Marte no dejaría de ser iglesia de Cristo porque está en Marte, porque está en otro planeta, ¿sí? Así hubiese un astronauta cristiano que está en la Luna y se reúne con nosotros aquí en la reunión por Zoom, esa persona es iglesia de Cristo y se está reuniendo con el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, solo que en un plano diferente al físico, nada más que eso, lo cual no descalifica a la iglesia como tal. Es esta una congregación, es esta una asamblea, es esta una reunión de los hijos de Dios. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia de Cristo. La iglesia entonces no es un edificio. Bien, vamos a otro mito dentro del pueblo cristiano evangélico. Habrán escuchado ustedes esta frase muchas veces. La oración tiene poder. La oración tiene poder, ¿sí? Y en realidad, la oración no tiene poder. Poder tiene el Dios a quien se le ora. Poder tiene el Dios que responde la oración. Poder tiene aquel Dios que tiene el poder de responder al clamor y a la invocación de sus hijos, ¿sí? Pues con este criterio entonces, toda oración tiene poder. Por ejemplo, si toda oración tiene poder, entonces una oración, como les decía la vez pasada, la oración del Buda, ¿sí?, que hacen los budistas, tendría poder. El famoso Nam-myoho Renge Kyo, ¿sí? Ellos repiten Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, y lo repiten y lo repiten y lo repiten. De esa manera ellos creen estar orando, ¿sí?, repitiendo todo el tiempo esto que es un mantra, así es como se lo llama en su filosofía. Y la pregunta es, ¿esa oración tiene poder? Pues claro que no, porque el gordito lamentablemente murió hace mucho tiempo y sus huesos quedaron allí en una tumba y ese hombre no responde. Ese hombre no responde, nunca más responderá a ninguno de sus seguidores y discípulos. El único que no dejó huesos en la tumba, que los resucitó, los levantó y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, fue nuestro Señor Jesucristo. Él es un Dios vivo. Él es un Dios vivo, Él es un Dios todopoderoso, Él es un Dios misericordioso, el Dios que se hizo carne, se hizo hombre para entender nuestras realidades humanas, nuestras circunstancias terrenales y humanas, para poder responder precisamente con esa sensibilidad que necesitaba un Dios divino y un Dios perfecto sin ningún tipo de conocimiento de la debilidad humana. Cristo se hizo hombre, Dios se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo para padecer nuestra humanidad, para ser tentado en todo, dice la palabra, y salir victorioso sobre el pecado, la tentación y aún la muerte. Venciendo la muerte, subió a los cielos y el Padre, por causa de haber aceptado su sacrificio, derramó su Espíritu Santo para que esté con cada uno de nosotros. Y ese Espíritu Santo, Romanos 6:26 dice que es el Espíritu Santo quien nos ayuda y nos asiste en nuestra oración. Él es quien nos ayuda a pedir lo que nosotros no sabemos pedir a este Dios maravilloso, vivo, santo y eficaz para responder la oración. Amén. Entonces la oración no tiene poder. El que tiene poder es el Dios que responde la oración. Porque si no, cualquier tipo de oración, con ese criterio, repito, cualquier tipo de oración, islam, budista y otros tipos de religiones y expresiones en la tierra, tendrían poder. Porque la oración tiene poder. No, la oración no tiene poder. El que tiene poder es Dios el Dios que responde la oración. El Dios vivo y todopoderoso. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Ese Dios es el que tiene poder para responder la oración. El Dios que se compromete con la oración de sus hijos. El Dios que se compromete a responder cuando sus hijos lo invocan, lo buscan de todo corazón, como dice la palabra. Me buscaréis y me encontraréis, dice el Señor, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Por lo tanto, no es entonces la cantidad de oración, la cantidad de repeticiones que haga yo en la oración, sino que realmente lo busque a Dios de todo corazón, con un corazón contrito, humilde, humillado ante su presencia, aceptando su voluntad. ¿Sí? De esa manera es que tenemos un encuentro poderoso en oración con nuestro Dios todopoderoso.
todopoderoso. Claro que la oración es la herramienta y el medio, claro que la oración es la metodología que el Señor escogió, que es el diálogo con Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo y asistido por el Espíritu Santo, eso es la oración. Claro que ese medio Dios nos las dejó para que nosotros traigamos del cielo a la tierra todas las bendiciones que necesitamos materializar aquí, ¿sí? A través de la oración. Pero no debemos equivocadamente atribuirle poder a una oración. Yo recuerdo en los años 90 se había puesto de moda ciertas palabras o frases cuando se ministraba a la gente. Yo hoy lo recuerdo eso y lo recuerdo a veces con tristeza y otras veces digo, qué ridiculez que se cometía en los ámbitos cristianos muchas veces. Era ridículo pensar en eso, no era bíblico para nada y no fuimos advertidos cuando sucedían estas cosas. Eh, y no nos dábamos cuenta que estábamos cayendo en ciertos errores y manipulaciones de nuestras iglesias por causa de las palabras que utilizábamos. Habían como palabras que eran como mantras en medio de la administración, en medio de la oración, ¿sí? Era como una especie de ciertas frases hechas que se tenían que decir en determinado momento porque de esa manera se activaba el poder de Dios sobre la congregación. Luego, con más tiempo, con más crecimiento y madurez, nos dimos cuenta, muchos pastores, que eso no era otra cosa que manipular. Manipular a través de la palabra a las personas. Muchos se arrepintieron de eso, obviamente, nos arrepentimos de eso y lo dejamos de hacer. Y otros siguen hasta el día de hoy. Mirábamos un pastor que conocimos en los años 80 con mi esposa en la televisión estos días atrás y predicaba un mensaje y estábamos escuchando al mismo pastor que conocimos en los años 80, diciendo las mismas boberías antibíblicas, manipulando a la audiencia de la televisión con las mismas cosas totalmente, enseñanzas totalmente distorsionadas de la palabra del Señor. Y nos daba mucha pena porque fue un hombre muy usado por Dios aquí en la Argentina en esos años, muy usado. Fue el pastor de la iglesia más grande de la Argentina. Tenía 150.000 miembros su congregación en aquellos años. Hoy es una iglesia decadente, una congregación decadente, reúne un pequeño grupo de personas allí en Buenos Aires y ya no queda nada prácticamente de aquel ministerio. Y ese hombre sigue predicando el mismo mensaje errado de hace tantos años atrás. Entonces es muy triste que una persona en 40 años no le caiga la ficha, como decimos aquí, no se dé cuenta de que realmente está haciendo o diciendo cosas que no son bíblicas y por eso es que no traerán gracia sobre el pueblo y por eso la iglesia se va secando. Cae en esa situación, ¿sí? Este hombre, producto de esas malas doctrinas que él aceptó, él justamente abandonó a su esposa por causa de un adulterio que cometió y dejó tirado un par de hijos por ahí y luego se casó con otra mujer que en ese programa de televisión él se dirigía a ella como la profeta de la iglesia. Imagínense ustedes, semejante corrimiento de las líneas morales dentro de la iglesia y del liderazgo cristiano. Claro que ahí sí, cuando el mundo mira estas cosas, bueno, ese hombre hoy en día está con un desprestigio acá en Argentina impresionante. Él no puede ni salir a la calle porque todo el mundo le grita que es un chanta, que es un farsante, que es un comerciante de la fe, que es una cantidad de cosas. Es muy triste, hermanos. Es muy triste. Por eso el Señor insistía en la importancia de conocer la verdad. Conocer la verdad. Debemos abandonar los mitos que han estado invadiendo a la iglesia cristiana muchas veces. Debemos sacarnos de encima esas mentiras, conocer la verdad para ser libres de ellas. Amén. ¿Estoy diciendo con esto que la oración no debe ser una práctica en nuestras vidas? No, por supuesto que no. Nunca diría semejante cosa. Al contrario, ahora que sabemos que repetir vanas cosas o ir delante de Dios a hablar como loro no sirve, pues ahora vamos a orar a conciencia, vamos a orar con conocimiento, vamos a darnos cuenta que no es la cantidad de horas que yo oro porque mi oración va a tener más poder. No, porque la oración no depende del poder personal ni de la cantidad de palabras que yo repita en la oración, sino que depende de aquel Dios vivo, todopoderoso, que responde la oración. Amén. Así que con más razón, oramos ahora a conciencia. Oramos ahora con libertad de conciencia, precisamente para poder venir ante la presencia de nuestro Dios, no de manera religiosa, hipócrita, ¿sí? De manera repetitiva, como vamos a ver más adelante, como a veces se nos ha enseñado también. Mientras más repetimos, más posibilidades hay de que Dios nos conteste. Bien, vamos a ver lo que dice el Señor de estas cosas. A ver, por el contrario, cuando no hay un Dios de poder que responda a la oración, ¿qué es lo que hay?
pues habrá un ídolo muerto, que tiene oídos y no ve, que tiene orejas y no oye, ¿sí? Que tiene boca y no habla. Eso dice el Salmo 135. Fíjense en el verso 15 lo que dice. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. De eso se trata un ídolo, una imagen muerta, sin vida, inanimada, ¿sí? Que muchas veces la gente, lamentablemente, pierde su tiempo en ir a llevar sus oraciones, sus mantras, sus repeticiones, sus pedidos a este tipo de ídolos que no oyen. Son figuras muertas. Y si nosotros le damos algún poder a esa figura, porque el poder se lo da el hombre a la figura, ¿sí? Es el hombre que le otorga poder, deidad o divinidad a una cosa inanimada, si nosotros hacemos semejante acto, la palabra de Dios lo califica a esto como idolatría. Y detrás de cada ídolo, dice la palabra del Señor, hay un demonio. Hay un demonio. Entonces, cuidado, porque cuando tú estás hablando con el ídolo que no tiene oídos, sí detrás de ese ídolo hay un demonio que tiene oídos, que te oye y que va a estar tratando de enlazar tu alma con la respuesta de lo que tú estás pidiendo para que de esa manera sigas tú idolatrando a esta figura muerta e inanimada. Bien, otro de los mitos que está relacionado con esto de la idea de que cuando vamos a la iglesia, vamos a un edificio. Otro de los mitos dice que para buscar a Dios hay que ir al templo. Tenemos que ir al templo a buscar a Dios. Este es otro de los mitos, ¿sí? Que se ha pregonado y mucho. He escuchado en varias ocasiones cuando yo hablo acerca de la iglesia primitiva que se reunía en las casas, gente que me dice, sí, pastor, pero espere, me dicen. Usted también habrá leído el texto de Hechos capítulo 4, donde dice que la iglesia se congregaba, que los cristianos se congregaban en el templo y en las casas. No dice solamente en las casas. No, dice en el templo. Ok, perfecto. Claro que sí, por supuesto que sí. Eso fue entre el capítulo 3 y el capítulo 5. En el capítulo 5 de Hechos expulsaron a los cristianos de la ciudad de Jerusalén. Comenzó la persecución y no quedó nadie, solamente los apóstoles quedaron en la ciudad de Jerusalén. Ahora, explíquenme algo. Si ponemos por favor la imagen de esta placa en más grande, sería muy bueno, para que ustedes traten de imaginar esta situación. Cuando hablamos de aquel templo, llamada Casa de Dios, en aquella época, en los días de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de este templo que viene a ser, esta figura es una réplica, de lo que era el templo de Salomón, ¿sí? El templo de Salomón, que luego fue, podríamos decir, restaurado por Herodes el Grande. Pero el templo en sí, el templo de Salomón era este. Esa edificación, que ustedes pueden ver allí, hecha en escala, mide 13 metros de altura. Esa torre que tiene central, que vendría a ser especialmente el espacio del tabernáculo dividido en dos partes, lugar santo y lugar santísimo, esa parte tenía 13 metros de altura. 13 metros de altura. El ancho era de este templo, los muros que ustedes pueden ver, de una columna a la otra columna en el frente. En el medio pueden ver una puerta y en los costados, en las esquinas, columnas. Entre columna y columna había 9 metros. 9 metros. 13 metros de altura por 9 metros de ancho por 27 metros de largo, de profundidad. Esto es lo que medía ese templo en los días de nuestro Señor Jesucristo. No así lo que Herodes el Grande hizo alrededor del templo. Alrededor del templo habían otras disposiciones que Herodes había hecho para, por ejemplo, estaba el patio de las mujeres, estaba el patio de los gentiles, que eran como plazas, como grandes patios donde se reunían las mujeres. Estaba el patio de los gentiles prosélitos, eran los gentiles de otras naciones, obviamente, que se habían convertido al judaísmo, ¿sí? Y estaba el lugar de los hombres, estaban todos distribuidos de manera que podían reunirse con su género, ¿ok? Ahora, díganme ustedes, aquí en este templo, ¿dónde se podían reunir alrededor de 15 a 20 mil cristianos, que fueron los primeros que se convirtieron a Cristo entre el capítulo 2 del libro de los Hechos y el capítulo 3? Solo en 2 capítulos, porque después se siguieron multiplicando. Pero en estos 2 capítulos, 2 y 3 de Hechos,
En el primer capítulo, en el 2, viene el Espíritu Santo, los llena a todos los que estaban reunidos en el aposento alto. Luego hablan a la multitud y se convierten ese día 3.000 personas. En el capítulo 5, en el capítulo 3, perdón, en el siguiente capítulo, Pedro y Juan van a la oración, al templo, a la hora de la oración al templo, y se encuentran con que en la puerta principal había un cojo tirado en la puerta del templo que era cojo de nacimiento, un lisiado. Ellos le ministran sanidad, ocurre el milagro, se agolpa el pueblo porque todo el mundo conocía a este cojo, todo el mundo estaba atónito, perplejo, mirando lo que ocurría porque el cojo andaba saltando en el templo, alabando a Dios y glorificando a Dios a los gritos porque había sido sano. Entonces en ese momento toda esa multitud recibió el segundo discurso que predicó el apóstol Pedro de manera pública. Ese día se convierten al Señor 5.000 varones sin contar mujeres y niños. Es decir, si sumamos a todos, en 2 capítulos solamente habían 15 a 20.000 personas. Pregunto, en un templo de 9 de ancho por 27 de fondo, ¿dónde podíamos meter a toda esa gente? Entonces es obvio que es una ilusión óptica, si se les quiere llamar, de alguna manera, es como una ilusión óptica creer que los cristianos se reunían en el templo. No, lo que dice la palabra de Dios es que el apóstol Pedro y los apóstoles iban a predicar al templo, pero no allí en el templo específicamente, sino a las afueras del templo, en un pórtico que se llamaba el Pórtico de Salomón. El Pórtico de Salomón estaba a 50 metros de este templo más o menos, a unos 50 metros, ¿sí? en la pared exterior de toda esta gran edificación. En el muro exterior había un pórtico que se llamaba Pórtico de Salomón. Allí era donde se paraba Pedro para hablar a la gente que llegaba de distintos lugares a buscar milagros, sanidades y a escuchar el Evangelio. ¿Me explico? Entonces, cuando empezamos a entender y a ver el contexto en que se desarrollaban las cosas, nos damos cuenta que efectivamente la iglesia, cuando iba a buscar a Dios, no necesariamente iba al templo, por eso se reunían en las casas, porque eran miles de personas. No había otro lugar que las casas que pudieran reunir a tanta gente para buscar al Señor. Ahora, esa idea prevaleció en el tiempo, la idea de que Dios está en un templo, ¿sí? Esa idea prevaleció en el tiempo, bien digo, porque las religiones paganas practicaban este tipo de culto. Y las religiones paganas sí atribuyen a los templos un lugar de divinidad, un lugar sagrado, y que dentro de esas 4 paredes de ese templo están los dioses de estos paganos. Eso se replicó a partir del año 300 en adelante, 313 específicamente para adelante, porque Constantino le saca a los paganos los templos y se los entrega a los cristianos. Y los cristianos se quedan con los templos y desde allí la cristiandad se sigue reuniendo en templos y creyendo que el templo es la casa de Dios. Error doctrinal. El templo físico no es la casa de Dios. Yo no puedo ir a buscar a Dios a un templo físico porque saben que Dios no habita en ese lugar. Aunque nos parezca increíble, Dios no habita en un templo físico de piedra. ¿Dónde dice eso la Escritura? Vamos a ver la verdad que nos hace libres. Hechos 17, versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿qué dice ahora? No habita en templos hechos por manos humanas. Ok. Wow. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en edificios. Por supuesto que por su propiedad o su atributo divino de ser omnipresente, obviamente que Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Pero no está hablando de eso, está hablando de la manifestación divina. Dios no se manifiesta en un templo físico, no se manifiesta en un lugar hecho de piedras y de cemento. Dios no se manifiesta en un lugar así. Para que Dios se manifieste en un lugar así, en ese lugar tienen que haber hijos de Dios que son los verdaderos templos del Espíritu Santo de Dios. Fíjense lo que dice 1 Corintios 3:16 y 6:19. ¿Dónde habita Dios? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Vive en vosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios
y que no sois vuestros. O sea, ¿dónde habita Dios? Dios habita en templos no hechos por manos humanas, sino en templos de carne. Nosotros, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando este cuerpo, este templo de carne, se humilla delante de Dios, es cuando se concreta este hecho de ser la habitación de Dios. Me transformo en la habitación de Dios. No es solo una manifestación esporádica de Dios en mi vida, sino que me transformo en la habitación de Dios. Dios vive conmigo, habita conmigo cuando yo estoy en estado de humildad. Esto es lo que expresa Isaías 57:15. Allí dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quién habita Dios? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Allí vive Dios. Tú eres el templo. Y tú, como templo de Dios, puedes tener una manifestación de Dios, como puedes tener una manifestación eventual, circunstancial o una manifestación permanente de su habitación en nosotros, de que Él mora en nosotros. De hecho, el mismo Señor Jesucristo lo dijo con sus palabras. Él dijo, todo aquel que en mí crea, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Viviremos en Él, dijo Jesús. Haremos morada en Él. Él será nuestro templo. El mismo Señor Jesucristo, en Mateo 24, justamente Él pronuncia la profecía del fin del templo. Y el templo, valga más ahora la aclaración histórica de esto, el templo no fue una idea inicialmente de Dios. La idea de Dios fue el tabernáculo en el desierto. De hecho, cuando Moisés crea el tabernáculo en el desierto, dice la palabra de Dios que Dios lo llama a Moisés a su presencia y le muestra el tabernáculo que está en el cielo. Y le dice a Moisés, ahora haz conforme a este tabernáculo que has visto, copia lo mismo en la tierra. Esa fue la idea de Dios, el tabernáculo de reunión, donde iban las personas a llevar los sacrificios en el antiguo pacto. El que tuvo la idea de hacerle una casa a Dios fue ¿quién? David. Eso lo estudiamos en Enoc esta semana pasada precisamente. David fue el que tuvo la idea. No, yo quiero traer el arca del pacto porque era un movimiento estratégico. Él quería hacer de la ciudad de Jerusalén la capital del reino de todo Israel y además la capital espiritual de todo el país. Entonces él quería traer el arca del pacto. Por supuesto que porque Dios estaba influenciando su conducta, su corazón y sus pensamientos para que lo hiciera, porque Dios había escogido Jerusalén como lugar de adoración a su nombre. Y es allí donde a él se le ocurre esto de hacer una casa para Dios. Y Dios le dice a David, ¿cómo se te ocurre hacerme una casa a mí? ¿Acaso no sabes que yo no habito en casas hechas por manos humanas? Dios le dice de esa manera, es otro texto del que acabamos de leer, que le dice las mismas palabras. Bien, pero finalmente Dios le permite a él tener un lugar, un centro de culto en Jerusalén y le dice, pero no lo harás tú, lo va a hacer tu hijo Salomón. Y después de Salomón directamente se rompió con todo esto, quedó el templo en Jerusalén, pero se levantó otro lugar de adoración en Samaria, porque el reino de Israel se dividió en dos partes, se desgarró del reino de Israel, y entonces el reino del norte comenzó a adorar en la ciudad llamada Samaria. Hechos históricos. ¿Qué tienen que ver con nosotros? Pues el Señor dijo en Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué señales hay de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? El Señor Jesucristo les dijo, miren, lo primero que tiene que acontecer es que este templo que ustedes ven tan maravilloso, tan precioso que ustedes ven, lo primero que va a ocurrir es que se acaba este tiempo, porque comienza un tiempo nuevo, se acaba el tiempo del templo físico y comienza un tiempo nuevo donde los templos serán templos vivos, donde nosotros, el Padre y yo, vendremos a hacer morada. Por eso, este templo que ustedes ven hecho de piedra, dentro de no mucho tiempo será derribado y no quedará piedra sobre piedra. Se acabó el templo. ¿Sí? Eso fue lo que el Señor estaba diciendo con toda claridad en ese momento. Después nosotros los cristianos del siglo XV, los llamados protestantes o hermanos separados para los católicos,
En el siglo XV, cuando se produce el cisma en la Iglesia Católica y se dividen los protestantes de los católicos, en ese tiempo los protestantes se quedaron con los templos, siguieron teniendo los templos como costumbre y uso, ¿sí? Que no es malo, no es malo, hay que ser muy objetivo en esta información. Lo que está mal es creer que Dios está ahí, que para buscar a Dios hay que ir ahí, que yo a Dios lo encuentro ahí, en el templo, y que toda la vida de la iglesia debe pasar dentro de las cuatro paredes de un edificio, porque allí está Dios. Ese es el error conceptual que nosotros no debemos albergar, porque si en este momento a nosotros, a mí me dijeran, miren, existe la posibilidad de que le paguemos los pasajes aéreos a todos los hermanos de CCBM y que de todas las naciones vengan a reunirse en un templo, en un lugar físico grandísimo, precioso, con buen sonido, con buena iluminación, con un lugar para quedarse, para hospedarse, para comer, para todo. ¿Ustedes creen que eso a mí me caería mal? Obviamente que esa sería la noticia que me haría la persona más feliz de la tierra. Poder verlos a ustedes cara a cara, reunirme con ustedes, compartir con ustedes un culto juntos en el sentido físico. Por supuesto que eso es buenísimo, pero no porque en ese lugar donde nos reuniéramos está la presencia de Dios. No, nosotros íbamos a traer la presencia de Dios a ese lugar de reunión y ese lugar de reunión se iba a transformar en la iglesia de Cristo, el templo del Espíritu Santo, un gran templo donde la manifestación del Espíritu Santo se daría en la iglesia. ¿Me explico? Entonces, cuando uno enseña estos conceptos cerrados, también hay que hacer la salvedad de que no está mal que nosotros utilicemos un lugar de reunión. Lo que está mal es darle un nivel sacrosanto a ese lugar, ¿sí? Un concepto que la Biblia no le da a ese tipo de lugares, ¿sí? Porque, por ejemplo, el lugar donde nace la iglesia de Cristo, ¿dónde fue? ¿En qué templo fue? ¿Dónde nació la iglesia? ¿O cuándo nació la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo nace en Hechos capítulo 2. Así es como históricamente está establecido dentro del mundo cristiano, que la iglesia nace en Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó en Hechos 2? Pues en Hechos 2 se derramó el Espíritu Santo sobre 120 que estaban reunidos. ¿En qué templo estaban reunidos? ¿En qué templo estaban reunidos? En ningún templo. Ellos estaban reunidos en una casa. Era el aposento alto. El aposento alto de las casas era la terraza. La terraza de una casa, ¿sí? Servía de lugar de reunión en ese momento para estos discípulos. Allí en la terraza de esta casa estaban reunidos y allí fue donde el Espíritu Santo se derramó poderosamente. Entonces, si tuviésemos que nosotros consagrar como reliquias sagradas estos lugares, pues ese lugar debería ser realmente por excelencia el lugar que se debería reservar como lugar histórico del derramamiento del Espíritu Santo y nacimiento de la iglesia. Una casa, no un templo físico, no un templo consagrado para fines religiosos, sino una casa de familia. Ahí era donde estaban reunidos los primeros discípulos. Allí fue donde Dios vino al encuentro de ellos en la persona del Espíritu Santo y tuvo el encuentro con la iglesia por primera vez. Amén. Dios habita entonces, dijimos, en nosotros y en aquellos que tienen un corazón quebrantado y humilde. Dios hace morada de tu vida, Dios se agrada de vivir en ti, habitar en ti y en tu corazón cuando tú te mantienes en estado de humildad delante de Él. Amén. Esa es la verdad bíblica. Bien, otra de los mitos o mentiras que hemos escuchado decir a lo largo del tiempo, que mientras más repito insistentemente mi oración, lo cual no es lo mismo que una oración perseverante, eso es algo que yo expliqué hace días atrás en uno de estos devocionales en audio que estoy haciendo en estos días, ¿sí? No es lo mismo la oración perseverante porque la oración perseverante es una oración madura. Aquí estamos hablando de repetir insistentemente como si fuese un mantra, por eso puse como ejemplo el Japamala, que es una especie de rosario budista, que es el que se utiliza con esas borlitas para ir contando la cantidad de veces que repito el mantra. Nami-o Horenge Keo, Nami-o Horenge Keo, Nami-o Horenge Keo. Y dale con eso, repitiendo, ¿sí? Bien. Yo creo que el gordito, el Buda, si pudiera escucharlos, sus discípulos diría, ya basta, por favor, dejen de repetir ese mantra que me tienen harto. Yo creo que donde quiera que se encuentre el gordito lo deben atormentar si es que escucha los mantras de sus seguidores. Bien,
¿Esto es así? Que si yo repito y repito y repito y repito algo en oración, Dios me va a escuchar y me va a responder. Pues no. Mateo capítulo 6, verso 7, allí la verdad de la palabra nos dice lo siguiente. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como hacen los gentiles, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, con toda claridad el Señor dice, no uséis vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones. ¿Qué considera Dios de esas vanas repeticiones? ¿Qué dice Dios de eso? Que es vana palabrería. Vana palabrería. Es decir, no pienses que porque pretendiendo cansar a Dios poco menos, repitiendo y repitiendo y repitiendo, Dios te va a contestar. No. Vanas repeticiones, no. Oración persistente es otra cosa. Lo pueden escuchar precisamente en el video, audio-video que preparé de los devocionales, ¿sí? De algunos devocionales. Ahí está en el canal de la iglesia. La oración persistente es una oración madura. Es una oración madura. Otro mito, que estamos siempre dentro de la misma temática, pero estamos aclarando distintos puntos. Otro mito dice que a Dios solamente se lo puede encontrar en un templo. Solamente se lo puede encontrar allí a Dios. Hay gente que ya se va al extremo de la interpretación de los textos y cree, o mejor dicho, la mala interpretación, y cree que a Dios solamente se lo puede encontrar allí en el templo, llamado, muchas veces también, otro mito, casa de Dios. No puede haber casa de Dios. Dios se lo dijo a David. Cuando Dios le salió con la idea de que, Señor, ¿qué te parece si te hago una casa adornada? Y qué sé yo, Dios dijo, yo no habito en casas. No se le puede hacer casas a Dios. Claramente Dios le responde a David, yo no voy a habitar en casas, yo no habito en casas. Bien, entonces, el Señor le dijo a sus discípulos que para tener nuestro encuentro con Dios, en su presencia, ir a su presencia, no tenemos que ir necesariamente a un templo. ¿Está mal ir a un templo para tener un tiempo de oración? No, no está mal. El problema no está en eso. El problema está en el falso concepto de creer que a Dios solo lo encuentro en el templo. Ese es el problema. ¿Se dan cuenta cómo hay que diferenciar para no caer en otros errores extremos también? ¿Ok? Bien, ¿qué dice Mateo 6:6? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, en tu dormitorio, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay dos cosas que todo hijo de Dios necesita para vivir una vida victoriosa. Y esas dos cosas que todo hijo de Dios necesita es el poder de Dios en su vida y la palabra revelada en su corazón. Estas son dos cosas, dos elementos vitales. Sin ambas cosas nos morimos. Sin conocimiento, el pueblo se destruye. Sin conocimiento de la verdad, el pueblo se destruye. Sin el poder de Dios, no hay manifestación de resurrección, porque somos resucitados en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas y la revelación de la palabra de Dios en nuestros corazones. Ok, ¿dónde ocurre eso? ¿En un templo con una multitud de gente reunida? ¿Dónde ocurrirá eso? La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías 31:2, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo la atraeré, refiriéndose a su esposa del antiguo pacto, Israel, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿A dónde te quiere llevar Dios para darte poder y hablar a tu corazón? Revelarte su verdad al desierto. ¿De qué nos habla el desierto? No estamos hablando del desierto de Sahara, estamos hablando de un lugar solitario en este caso. Estamos hablando de un lugar privado, un lugar donde solo tú y Dios, por eso es desierto,
Nadie más. Solo tú y Dios van a tener un encuentro personal en ese cuarto. Ese cuarto tuyo puede ser el desierto de Dios contigo. El lugar desierto donde solo tú y Él se encuentran. Y es allí donde la intimidad se produce. Y dice más, el Salmo 25, verso 14, dice que a estos que entran en intimidad con Él, Dios les revela su pacto. Dios les revela su pacto, su propósito para con sus vidas. Con cada uno de nosotros Dios quiere trazar un pacto, más allá del pacto general en el cual nosotros estamos en este tiempo, que es el pacto de la gracia. Bajo ese pacto magno hay pactos personales con cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos, planes, diseños de vida para cada uno de nosotros y Dios nos necesita revelar eso. ¿Dónde se da esa revelación? En el desierto. Allí es donde eres revestido de poder y revestido de conocimiento. El cuarto secreto tuyo con Dios puede ser el lugar desierto, solitario, de intimidad con el Padre. No necesariamente tienes que ir a un templo físico de 4 paredes de lo que sea, así sean de oro las paredes. No por eso Dios está en ese lugar. ¿Me explico? Muy bien. Ejemplo tenemos en el Señor Jesucristo. Ejemplo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4 dice que una vez que el Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Lo llevó al desierto. Y en el versículo 14 dice que el Señor Jesucristo volvió del desierto a Nazaret empoderado por el Espíritu Santo. Dice, volvió en el poder del Espíritu. Entró lleno del Espíritu, dice 4.1. Entró al desierto lleno del Espíritu, pero salió en el poder del Espíritu. Hubo una transformación en la relación de Jesús con el Espíritu Santo en ese desierto y salió empoderado de tal manera que pudo pararse en la sinagoga ese día de reposo en Nazaret, cuando le dan el libro, el rollo del profeta Isaías, y él lee, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso ocurrió en el desierto. El Espíritu del Señor se derramó con poder en la persona de Cristo Jesús. Y en la persona de Cristo Jesús se derramó sabiduría y gracia, además, dice la palabra de Dios, justamente porque él tenía por práctica apartarse a lugares desiertos, a orar. Habrán escuchado muchas veces las frases en los evangelios cuando dice, y Jesús, una vez que terminó de atender a la gente, se apartó a un lugar desierto a orar. ¿Se dan cuenta? Un lugar desierto. Allí en el desierto, en la comunión íntima con el Padre, es donde tú tienes un verdadero y poderoso y transformador encuentro con Dios. Amén. Sigamos. Otro mito. El hablar en lenguas es la evidencia inicial de la llenura del Espíritu Santo. Hablar en lenguas es la evidencia inicial de la llenura del Espíritu Santo. Es decir, para saber si una persona ha sido llena del Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas. Si esta persona no habla en lenguas, pues todavía, con ese criterio, no ha sido llena del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les dice el sentido común nada más? Que se ha desarrollado, estoy hablando del sentido común cristiano, ¿no? Que se ha desarrollado a partir del tiempo que han conocido al Señor hasta ahora. ¿Ustedes creen que realmente eso sea así? ¿Que un cristiano que no habla en lenguas no puede ser lleno del Espíritu Santo? ¿Será así? ¿Y por qué digo que esto es un mito? Pues miren, vamos a mostrar la placa completa, a ver si podemos ver la placa. Ahí está completa. Bien. Ustedes pueden ver que dice prueba número 1 y número 2. En la número 1, inclusive, está el dominio de la página web, donde está escrito esto que les voy a leer. Y en la parte de abajo, en el punto 2, está el texto que está escrito en la página web de la Unión de las Asambleas de Dios, que es una congregación sumamente importante en el mundo. La de arriba es una iglesia que está en 190 países en el mundo en este momento. La iglesia de arriba, que es la Iglesia de Dios de Cleveland, Tennessee, también conocida como la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. En la declaración de fe
en los principios doctrinales de esta iglesia, allí en la página web, dice que creemos, dice en la declaración de fe, creemos en hablar en otras lenguas como el Espíritu dirige a la persona, lo cual es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Lo cual es la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. Ok. En la segunda frase, que está extraída de la página web de la Unión de las Asambleas de Dios, dice así: creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, creemos que a todos los creyentes se les ha otorgado el privilegio de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Joel 2.28, Mateo 3.11, Lucas 24.49, Hechos 1.5 y 2.39. Con el propósito de investirles de poder y autoridad para ser testigos por todo el mundo, Hechos 1.8, y capacitarles para desarrollar una vida fructífera y virtuosa, Juan 16.13, Hechos 6.11. Perfecto. Hasta ahí, maravillosa la declaración de fe, bíblica, 100%. Pero ahora fíjense cómo en un apartado, en la página web, allí dice la evidencia inicial. Así es como aparece en la página web, la evidencia inicial. Dice abajo, hablar en otras lenguas según el Espíritu da que se hable, Hechos 2.4, 10.46 y Hechos 19.6. Esta es la evidencia inicial, dicen, del ser bautizado con el Espíritu Santo, es hablar en otras lenguas según el Espíritu les da que hablasen. Ok. Vemos hasta textos bíblicos que están avalando esta enseñanza, esta doctrina. Entonces pareciera ser que está todo bien, si están los textos bíblicos que avalan, bien, pero si hacemos la exégesis bíblica, si hacemos el análisis de estos textos que están presentados precisamente allí, nos vamos a dar cuenta que hay una interpretación errónea, errónea que puede llevar a un cristiano que no tiene entendimiento de esto a una vida frustrada en Cristo, a una vida vacía, sin sentido, sin propósito, una vida desganada, una vida recluida, una vida rechazada, se siente rechazado por Dios. ¿Y por qué digo todo esto? Porque esto me lo dijo hace unos pocos días atrás una persona que estaba muy afligida porque dice esta persona que a ella le enseñaron y a su esposo le enseñaron que si no hablaban en lenguas, no estaban bautizados en el Espíritu Santo, lo cual es equivalente a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Ustedes habrán leído en Hechos capítulo 1, donde Jesús le dice a los discípulos, quedaos en Jerusalén, porque cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces recibirán poder y me seréis testigos. Un poquito más arriba, en ese mismo capítulo, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo, seréis bautizados. Entonces, cuando dice bautizado Jesús, y se cumple luego en el capítulo siguiente, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, en el verso 4 del capítulo 2 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No dice fueron todos bautizados, dice fueron todos llenos. Es decir, que la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo son equivalentes. Esto lo dice la palabra. Un cristiano que es bautizado con el Espíritu Santo es una persona que está llena del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema? Esta persona me decía que su esposo estaba viviendo su vida cristiana con un nivel de frustración tan grande porque él hacía mucho tiempo que estaba orando y pidiéndole al Señor el don de lenguas para poder evidenciar de esa manera que efectivamente estaba lleno del Espíritu Santo. Y es más, peor aún, en su congregación, como creen en estos principios que les acabo de leer, a este hermano, que tiene unas cualidades maravillosas como persona, no se le daba lugar en nada en el servicio de Dios, porque en esa congregación se cree que si no estás bautizado con el Espíritu Santo no puedes servir en nada. No puedes servir en ninguna cosa dentro de la iglesia. Entonces, tienes que hablar en lengua. Sí o sí. Sí o sí, como evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. De hecho, el pastor de esta persona, que yo lo he escuchado predicar muchas veces, a ese pastor, cada vez que predica, habla en lenguas. Cada vez que predica. Todas las veces, mientras está predicando, en algún momento se manda arranca la bazuca, tira la bazuca, arranca la rama seca, ¿sí? Algunas lenguas medias extrañas así, para decir que él está lleno del Espíritu Santo, aparentemente, porque ¿qué necesidad tiene de decir esas frases mientras está predicando?
¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14? Él dice, prefiero hablar una palabra con entendimiento que miles en lenguas, porque quedan sin fruto en vuestro corazón, porque no entienden lo que estoy diciendo. Entonces prefiero hablar una palabra o pocas palabras en español y no millones de palabras en lenguas. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí nos damos cuenta cómo una práctica que se ha recibido como tradición dentro de la iglesia pentecostal, más que nada, las iglesias de líneas teológicas pentecostales, estamos hablando del año 1906 en adelante aproximadamente, cuando se produce el avivamiento pentecostal en Azusa, allá en la calle Azusa de la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. De allá hacia el sur, Suramérica y demás, se expandió todo el movimiento pentecostal que ha establecido estas doctrinas de manera tradicional y poco exegética. Poco exegética. Entonces una persona que no habla en lenguas, un cristiano que no habla en lenguas, es una persona que se dice que no está llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hice yo? Le pregunté a esta hermana que estaba tan afligida porque su esposo no hablaba en lenguas, ¿sí? Porque en la iglesia no tenía lugar ni espacio para servir al Señor porque era una persona que estaba vacía, no estaba llena del Espíritu Santo. Entonces le pregunté a la hermana, ¿tu esposo es una persona que manifiesta el amor de Dios en su vida? Ay, pastor, me dice, miren, no hay mejor testimonio que el testimonio de una esposa, hermanos, ¿sí? Así que la esposa me dice, pastor, usted no se imagina lo que es mi esposo. Mi esposo es un amor. Todos los días es su manifestación de amor hacia mí, hacia los hermanos, hacia la iglesia. Él tiene un corazón para con la iglesia, es colaborador, es generoso, aporta para la obra y todo lo que él puede, él lo hace de todo corazón. Ok. ¿Tú consideras que tu esposo es una persona que está templada en su carácter, tiene templanza, tiene mansedumbre, es una persona que manifiesta fe en los momentos de desafío, en los momentos de retos, en los momentos difíciles? Sí, pastor, todo eso es parte de su carácter. Él es agua de tanque, me dice la hermana, es tranquilísimo, es agua de tanque, él no se inmuta por nada, él es muy racional, piensa las cosas, las analiza, es muy tolerante a las presiones. ¿Y tú quién crees que le dio esa capacidad a tu esposo? Le pregunté a la hermana. ¿Quién crees tú que le dio esa capacidad a tu esposo? ¿De qué estará lleno tu esposo para tener esa capacidad? ¿Quién tiene esas virtudes? Pues la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5, verso 22, que el fruto del Espíritu, el fruto es cuando ya la planta que da frutos maduró, creció lo suficiente y se desborda en frutos. ¿Sí? Cuando se desborda en frutos la planta es porque ya está en su máximo nivel de expresión de madurez y demás. Entonces, una persona madura y llena de frutos, ¿sí?, sería una persona llena del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, y contra tales cosas no hay ley. La hermana, ¿saben qué me dijo? De todas esas cosas que usted me está diciendo, mi esposo está lleno. Mi esposo está lleno de todas esas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿estaba o no estaba lleno del Espíritu Santo ese varón? Claro que estaba lleno. Por supuesto que estaba lleno del Espíritu Santo. El hablar en lenguas no te hace tener el signo de la llenura del Espíritu Santo. Es más, hay mucha gente carnal que habla en lenguas. Mucha gente que no tiene comunión con el Espíritu Santo y no sé de dónde sacan unas lenguas más raras y extrañas, muchas veces que se ponen a hablar en lenguas y no tienen nada que ver con las lenguas del Espíritu Santo. ¿Me explico? Ahora la pregunta es, ¿de dónde vino esta falacia, esta mentira, este mito? ¿De dónde salió eso? Pues bien, leamos por favor en Hechos capítulo 2. En el verso 4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? El verso 31 del capítulo 4 dice, cuando hubieron orado el lugar en el que estaban congregados, perdón, creo que me equivoqué de placa, a ver. No, estamos bien, vamos bien. Bien, ahí estamos. 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Muy bien. Fíjense en el versículo 4. ¿Estamos allí? 2:4. ¿Sí?
En el 2:4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, ¿qué lenguas hablaban? Si leemos todo el texto, no me puedo detener a leer todo porque se nos iría mucho tiempo, pero traten de leer todo el texto para entender el contexto del versículo que estamos leyendo y van a ver que lo que ocurría en ese momento era que se estaba celebrando en la ciudad de Jerusalén la famosa fiesta de Pentecostés o la fiesta de las cosechas o la fiesta de las gavillas, así era como se le llamaba a esta fiesta. En esta fiesta reunía gente, todo, obviamente gente del ámbito judío, todos creyentes judíos, que venían de todas partes de Israel y de naciones vecinas inclusive, eran judíos que venían a adorar a Dios una vez al año, por lo menos, era lo que la ley marcaba, que cada familia, por lo menos una vez al año, tenían que subir a Jerusalén a adorar. La fiesta de Pascuas y la fiesta de Pentecostés se llevaban 50 días de diferencia y eran dos fiestas muy escogidas y privilegiadas por el pueblo judío para reunirse en Jerusalén. Entonces, en esos días se juntaba mucha gente, miles de personas dando vueltas en esta ciudad de Jerusalén. Ok, ¿qué fue lo que ocurrió? Que cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, los que estaban allí en el aposento alto, que eran aproximadamente 120 discípulos de Cristo, que estaban esperando eso, la llenura del Espíritu Santo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero no eran lenguas inentendibles, no eran lenguas del Espíritu, no eran lenguas también como se les llama en Corintios, lenguas angelicales. Eran lenguas terrenales, eran idiomas de toda la gente que vivía alrededor de que habían llegado allí a Jerusalén. Entonces, lo que ocurría era que, por ejemplo, uno que había venido de Italia, ¿sí?, de Europa, otro que había venido de España, este hombre que era Galileo, ¿sí?, que hablaba en hebreo de pronto, o en griego koiné, que era uno de los idiomas de esa época también, ese hombre ahora va y le habla en español a uno que venía de España, un judío que venía de España a adorar, o a un italiano le habla en italiano y así sucesivamente, en todos los distintos idiomas, ¿sí?, porque allí dice, el texto mismo dice que llegaron árabes, romanos, gente de distintas partes de la tierra, y aún prosélitos gentiles. A todos ellos se les habló la palabra de Dios en su idioma, y les hablaron de las grandes maravillas del Señor preparadas para ellos como pueblo de Dios, hasta ese momento, por supuesto. Y ese día se convirtieron 3.000 personas al Señor. Pero ellos no hablaron en lenguas desconocidas, hablaron en idiomas. Entonces, como esto ocurrió, se tomó como una evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo, se estableció este texto como un fundamento para decir que el hablar en lenguas era consecuente a la llenura del Espíritu Santo. Ok, pero si fuese así, si somos literales en la interpretación, pues entonces no podríamos estar hablando de lenguas angelicales o espirituales, sino de idiomas. ¿Ok? Ahora, el capítulo 4, verso 31, que nos cita otro pasaje donde hubo un grupo de hermanos que fueron llenos del Espíritu Santo, fíjense qué pasó. ¿Hablaron en lenguas? Dice el texto, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios, o sea, evangelizaban. Eso era lo que hacía. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que evangeliza. Es una iglesia que comunica las maravillas de Dios a este mundo perdido. Eso es lo que hace una iglesia llena del Espíritu Santo. No dice ahí que hayan hablado en lenguas extrañas. Para nada. Pero sin embargo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora veamos el otro texto del capítulo 8, verso 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, allí había ido Felipe a predicar a Samaria, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Punto. Punto. No hay más nada. Solo dice que impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. A eso se refiere el texto. Pero no dice ni que hayan profetizado, ni que hayan hablado en lenguas, ni que hayan hablado en lenguas extrañas. O sea, son textos mal interpretados realmente los que han llevado a decir que el hablar en lenguas es la evidencia inicial de la llenura del Espíritu Santo.
No, Señor. La llenura del Espíritu Santo se manifiesta de otra manera. Es a través del fruto del Espíritu Santo. Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero antes de entrar en eso de qué es estar lleno del Espíritu Santo, permítanme ahora ir a otro mito. Otro mito. Adorar es cantar. Adorar es cantar. No se pongan tristes los que les gusta cantar. A mí me encanta cantar también. Solo quiero que tengan los conceptos claros. Les puedo asegurar que después de que yo termine de dar esta serie de mensajes, porque detrás de este viene otro mensaje, ustedes van a terminar de tener un concepto clarísimo de qué es alabar y adorar a Dios. Tan claro que van a cantar más que nunca después de que entendamos todos estos conceptos. ¿Ok? ¿Por qué se dice que adorar es cantar? Bueno, es común, hoy en día es muy común en nuestras congregaciones modernas escuchar eso, escuchar, hermano, vamos a adorar al Señor, se levanta el que coordina adelante y dice, hermano, vamos a adorar con la canción que dice ta, 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 y empiezan a cantar, ¿sí? Y se dice que eso es adorar al Señor. Entonces, llega una persona del mundo, se convierte a Cristo, entra en esa congregación y escucha, hermano, vamos a adorar al Señor, y empiezan a cantar. El otro domingo o el siguiente reunión, hermanos, vamos a adorar al Señor, y empiezan a cantar. Hermanos, vamos a adorar al Señor, y empiezan a cantar. ¿Qué concepto creen ustedes que se le va a grabar en su mente a este nuevo creyente? Que la adoración es cantar. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. El problema se ha suscitado en estas generaciones de hace unos 20 o 30 años a la fecha. Porque antes no se expresaba de esa manera un coordinador dentro de una reunión cristiana. Esto se hizo moda en los años 90 con la famosa renovación de la alabanza y la adoración que vino de México, traída por los hermanos Marcos Witt, por los hermanos Juan Carlos Alvarado, que él era de Guatemala, creo que era Juan Carlos, o es mejor dicho, de Guatemala. ¿Quién más? Danilo Montero. ¿Quién más? ¿Alguien tiene nombres, si se acuerdan, de aquella época? Marcos Barriento. El otro mexicano también, ¿cómo se llama? ¿Por qué digo mexicano? Porque realmente México tiene una bendición, una gracia de Dios para levantar talentos musicales impresionantes, hermano. Yo creo que ese país es privilegiado en ese sentido. Dios ha derramado una gracia muy tremenda en cuanto a intérpretes, a músicos y autores. Autores de unas letras maravillosas, unas canciones preciosas, ¿sí? Jesús Adrián Romero también es mexicano, ¿sí? Ok, también, bueno, toda una cantidad de hombres y mujeres que se levantaron en aquellos años 90, que trajeron esta renovación a la iglesia, que es maravillosa esta renovación que vino, es preciosa la renovación. El problema fue cuando se perdió el norte doctrinal. Hermanos, yo fui uno de los pastores que trajo a Marcos Witt en el año 1993 a esta ciudad. A esta ciudad. Marcos Witt vino en 1993 a Buenos Aires, traído por Producciones Cristianas Asociadas, así se llamaba la agencia que los trajo, y yo viajé a Buenos Aires a reunirme con el director de esta agencia para traer a Marcos Witt a esta zona. Nos reunimos con él, un pastor bautista de esta ciudad, y yo. Y ambos nos pusimos de acuerdo, vinimos a esta ciudad, juntamos a todos los pastores, nos reunimos y trajimos esto que nos parecía una bendición. Vino Marcos con una cantidad de hermanos que lo acompañaron a él, de su equipo, digamos. Inclusive venía entre ellos Chuy Olivares, no sé si le suena ese nombre, el pastor Chuy Olivares. Él vino como maestro también de la palabra a enseñar en estos congresos que se hacían en ese tiempo. Hermanos, se enseñaba palabra de Dios, se enseñaron cosas preciosas en ese tiempo. Por eso es que a veces cuando yo escucho que se despotrica contra aquel movimiento, yo conozco los principios, conozco los comienzos de ese movimiento y sé que fueron puros. Después vino el problema. Cuando eso se empezó a comercializar y se transformó en un negocio tan tremendo y a comercializar que la tentación y el amor al dinero hizo que algunos de ellos se perdieran y terminaran haciendo música comercial más que música de adoración y de alabanza al Señor. Ese fue el problema. Uno de los que evitó torcerse fue el Chuy Olivares, precisamente, este pastor
que se ha mantenido firme en una postura de guardarse de aquella distorsión que hubo en los años del 2000 en adelante, más o menos, se mantuvo a distancia de eso. De hecho, él denunció públicamente al hermano Marcos Witt de que él, de alguna manera, adulteró lo que al principio había sido algo tan bonito dado a la Iglesia de Cristo. Bien, coincido con eso, coincido con la visión de Chuy Olivares precisamente. Pero ¿cuál es el problema mayor? Esas son cosas históricas y problemas que hubieron entre ellos quizás, pero el problema mayor es lo que quedó instalado como doctrina en el corazón del pueblo cristiano. Ese es el problema mayor. Cuando se instaló, por ejemplo, que la alabanza y la adoración tenían que ver con música lenta y con música rápida. De hecho, yo escuché de la boca de Marcos cuando él enseñó eso de un salmo que habla precisamente de venir a la presencia de Jehová, a su santo templo, postrarnos delante de él y adorar, y luego, bueno, al principio dice venir a la presencia de Dios con alegría, con fiesta, con danza y qué sé yo, y después postrarnos y adorar. Entonces, él enseñó esto como el orden cúltico de una reunión, que una reunión tenía que comenzar con canciones alegres y cantar y saltar y danzar y qué sé yo, y luego teníamos que postrarnos ante Dios y adorar con canciones lentas. De ahí viene ese orden cúltico, de aquellos años viene ese orden cúltico que hasta el día de hoy se mantiene dentro de nuestras iglesias. Bien. ¿Cuál fue el problema con esto? Los conceptos que se desvirtuaron. Llegar a creer que adorar a Dios es cantar canciones lentas. Vamos a adorar a Dios, hermanos. Póngase de pie, hermano, levante las manos al cielo, cierre sus ojos y adoremos. Ok, entonces el cristiano nuevo, ¿qué piensa? Que para adorar hay que cerrar los ojos, ponerse de pie, levantar las manos y cantar canciones lentas. Eso es adorar. ¿Eso es adorar? ¿Se dan cuenta? Ahí está el punto. Cuando esos conceptos se enraizan en la doctrina cristiana, evangélica en este caso, y se apropian de la mente y el corazón de los cristianos, el cristiano cree que adorar a Dios es eso. Y entonces para adorar hay que ir al templo, porque ahí es donde se canta. Entonces hay que ir a adorar. Hay que ir al templo a adorar. Ahí es donde están los músicos. Ahí es donde está la banda musical que nos va a dirigir en la adoración a nuestro Dios. ¿Ok? Estos son los conceptos. Veamos lo que dice la Biblia. Romanos 12:1. En la versión Reina Valera dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok, ¿entendemos lo que dice aquí Reina Valera 1960? ¿Se nos hace fácil entender esto? Más o menos. Bueno, veámoslo en otra versión que es de un lenguaje más actual. Traducción del lenguaje actual. ¿Qué dice en esa versión? Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Ah, ok. Así es como se le debe adorar. Pero acá no habla de levantar las manos, cerrar los ojos, cantar canciones lentas. ¿Qué es lo que es adorar entonces? Adorar es dedicarle nuestra vida a Dios en servicio y obediencia. Es hacer lo que a Él le agrada. Es obediencia pura, de punta a punta. Eso es ser un verdadero adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad. Un hombre o una mujer que está postrada. ¿Recuerdan ustedes que alguna vez les he compartido lo que dice San Juan 4, 23 y 24? Cuando Jesús habló con la mujer samaritana y le dijo a la mujer samaritana: el Padre tales adoradores busca que le adoren, que lo hagan en espíritu y en verdad. ¿Amén? ¿Recuerdan ese pasaje? Bien, cuando vamos al original, en el griego, la palabra adorar es la palabra proskuneo. Proskuneo. El otro día lo compartíamos esto en Enoc. Proskuneo en griego. ¿Qué significa? Significa rendirse, postrarse, reverencia. Y aún significa lamer la mano del amo como lo hace un perro. Eso está escrito en el diccionario del griego original de la palabra adorar. ¿Qué les parece? En ningún momento dice cantar. Entonces, ¿qué quiere decirme la palabra cuando me habla de adoración?
me está hablando de ser yo un verdadero adorador. ¿Cómo? Cuando soy una persona postrada y rendida ante la presencia de Dios, en reverencia a su santidad, me rindo y me entrego totalmente a Él en obediencia, siendo obediente a Él, haciendo lo que a Él le agrada. Esa es la manera en que se le debe adorar, dice la Biblia. Eso es adorar. Por eso resumí la palabra adoración a una palabra que sería obedecer. Obedecer. Servir a Dios en obediencia. Esto es ser un verdadero adorador. Veamos ahora algo muy llamativo que tiene que ver con este tema. Éxodo 7, verso 15 dice, le dice Dios a Moisés, ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos que me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no lo has querido oír. Ahora, fíjense cómo lo dice la NTV, con qué claridad. Dice, luego anúnciale lo siguiente, el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto, hasta ahora te has negado a escucharlo. Fíjense cómo se utiliza como un sinónimo de la palabra servir, la palabra adorar. ¿Se dan cuenta? Dios lo que quería era que Israel saliera de Egipto de la cautividad y fuesen al desierto a adorar su nombre. Ahora, pregunto, según el concepto moderno de adorar, adorar es cantar, dijimos, ese es el mito, todos los que ya pasaron por Enoc, aquellos que se han comprometido con la lectura de los libros que hemos ido estudiando, estudiamos Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Díganme, ¿cuántas canciones escucharon ustedes cantar al pueblo de Dios en el transcurso de los 40 años en el desierto? Ninguna. ¿Pero cómo? Si el pueblo, Dios quería que saliera al desierto para adorar. Sí. ¿Y por qué no cantaron canciones? Porque cantar no es adorar. Ahí está justamente la respuesta. Porque cantar no es adorar. Adorar es obedecer. Obedecer, ser siervos, servir en obediencia a los mandatos de Dios. Hay solamente un registro de cántico profético una vez que Israel cruza el mar Rojo. Cuando cruzan el Mar Rojo, la hermana de Moisés fue la única que canta una canción inspirada por el Espíritu Santo del otro lado del mar. Y nunca más escuchamos un registro de cantos en el desierto. El tema de la música y los cantos y demás llegaron con David, el rey David, que ahora lo estamos estudiando también en Enoc. David fue quien estableció las compañías de músicos, cantores y de coros, y fue el creador de muchos salmos, inclusive de canciones y poesías que se cantaban en el pueblo de Israel. Pero eso ocurrió 1000 años antes de Cristo solamente. Eso ocurrió después de 480 años de la historia de los jueces. En el tiempo de los jueces lo que menos había era canciones. Si eran terribles los hombres, tremendos pecadores en ese tiempo. Y antes en el desierto tampoco lo hubo. Entonces, cantar no es adorar. Adorar no es cantar, mejor dicho. Pero cuando yo canto, la pregunta es esta. ¿Hago algo que le agrada a Dios cuando canto? Sí. Sí, la Biblia habla precisamente de que Él habita entre las alabanzas de su pueblo. A Dios le agrada nuestro cantar. A Dios le agrada cuando su pueblo se une en alabanza delante de su presencia y en su presencia. A Dios le agrada escuchar nuestros cánticos que le adoran, precisamente porque están haciendo algo que le agradan. Entonces, cuando cantamos, ¿adoramos? Sí, pero adorar no es cantar. ¿Se entiende la paradoja? ¿Se entiende? Adorar no es cantar. Pero cuando cantamos estamos haciendo algo que agrada a Dios, por lo tanto le estamos adorando. Entonces el cántico es simplemente una parte de una vida de adoración, una pequeña parte de una gran vida de adoración que es servir a Dios en todo lo que a Él le agrada. ¿Me explico hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Amén?
Ok, le estoy tirando como ametralladora a los mitos. Bien, ok, quizá vamos a ir dejando por aquí uno o dos más, y continuamos la semana que viene, porque les aseguro que era... Y es más, descarté algunos que dije, bueno, estos ni los vamos a tratar, porque realmente eran muchos. Bien, dar el mejor sacrificio de alabanza a Dios, este es el mito, ¿sí? Cuando estoy leyendo aquí las letras azules grandes, este sería el mito. Dar el mejor sacrificio de alabanza a Dios es cantarle. Otra cosa que está relacionado con lo mismo que hablábamos recién. O sea, el mejor sacrificio de alabanza te queremos dar, Señor, en esta reunión. Unidos con nuestros hermanos, Señor, elevamos suprema alabanza a tu presencia. Y aquí estamos para cantarte. Y arranca el cachengue otra vez y el chungui chungui para que le demos al Señor la mejor alabanza, ¿sí? Bien. Y no lo estoy diciendo a modo de crítica, me sonrío y digo esto porque a mí me encanta el chungui chungui. Si a mí me ponen ahí la música y ponemos a cantar, les aseguro que soy el primero que sale a danzar. O sea, el tema no es que yo estoy despotricando contra algo, no. Ya van a ver que cuando les enseñe los próximos mensajes sobre las palabras, sobre la alabanza y la adoración desde el punto de vista musical y canto, se van a quedar asombradísimos y van a cantar más que nunca, como les decía, y van a querer danzar y dar grito de júbilo y saltar y hacer tremendo lío acá en la sala. Hebreos 13:15, ¿qué dice? Allí nos va a aclarar el tema. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza. Muchas veces cuando se lee este texto, yo suelo preguntar cuando abordo estas temáticas por ahí con alguna congregación, y pregunto, hermanos, así, abuelo de pájaro, por encima, digamos así, superficialmente, ¿qué creen ustedes? ¿De qué creen ustedes que está hablando este texto? Y la gente generalmente se enfoca en la palabra alabanza y sacrificio de alabanza, ¿sí? Que a Dios le agrada que nosotros le ofrezcamos siempre a Él sacrificio de alabanza. Ok, hermanos, ¿y qué es sacrificio de alabanza? Y cantar al Señor hasta que sudemos, dicen algunos, ¿sí? Sacrificio de alabanza, que nos cueste. Que saltemos hasta que las rodillas se nos inflamen, que le demos a Dios el mejor de los sacrificios. Bien, si leemos este mismo texto en la versión Castilian, es la versión que lo dice con absoluta claridad qué quiere decir este texto. Fíjense lo que dice: con la ayuda del Señor, continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza. ¡Wow! Esto sí que está tremendo. El mejor de todos los sacrificios de alabanza. ¿Pero en qué consiste ese mejor sacrificio? ¿Qué dice el texto? Consiste en anunciar a otros la gloria del nombre de Jesús. ¿Cómo? ¿No era cantar? No, no era cantar. Era evangelizar. Evangelizar es el mejor sacrificio de alabanza que le podemos ofrecer a nuestro Dios cuando nosotros hablamos bien de su Hijo a otras personas, cuando hablamos de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, cuando damos testimonio de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, en nuestro corazón, cómo perdonó nuestros pecados, restauró nuestra alma, sanó nuestro corazón, nos dio vida eterna, nos dio una identidad como hijos de Dios, una herencia, somos coherederos con Cristo y una cantidad de cosas que tenemos para comunicarle al mundo de todo lo que recibimos en Cristo Jesús, de hablar de las maravillas de Cristo a otras personas. Pero entonces, ¿cómo es el asunto? ¿El mejor sacrificio de alabanza, la suprema alabanza, la extravagante alabanza que queremos darle a Dios no es cantar? No. Ahora, ¿está mal cantar? No. Como les dije, cantar no está mal. Es algo que a Dios agrada. Pero no confundamos las cosas. Aquí el texto no está hablando de canciones. Aquí el texto está hablando de evangelizar. Comunicar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo a los perdidos. Hablando de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Gloria al Señor. Gloria a Dios porque la verdad nos hace libres. Gloria a Dios porque la verdad evita
que nos sintamos frustrados, destruidos, desorientados, sin respuestas del cielo. Porque precisamente cuando practicamos una vida cristiana, entre comillas, bajo todos estos criterios erróneos, lo menos que vamos a sentir es frustración en la fe. Por eso hay tantos cristianos frustrados, porque creen que la vida cristiana se vive de una manera y Dios nunca dijo eso. Dios nunca enseñó eso en su palabra. Entonces el problema está ahí. Ahí radica, ahí está el eje de la cuestión, ahí está la causa de vidas cristianas vacías, frustradas, sin propósito, sin dirección. Dios mío, tenemos tanto para hacer, hermanos queridos, donde quiera que nos encontremos. Si tú quieres ser un verdadero adorador y hacer lo que a Dios agrada, pues dale a Dios el mejor de todos los sacrificios de alabanza. ¿Cuál es el mejor? Comunícale a otros las virtudes de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Nunca falta el buey corneta o el carnal que dice, claro, el pastor predica esto para que se le hagamos fácil, así le traemos gente a la iglesia. Hermano, aunque a usted le parezca mentira, hay gente que piensa así, hay gente tan carnal, tan terrenal, tienen un nivel de terrenabilidad impresionante, realmente, que llegan a pensar ese tipo de cosas. Dios los libre de pensar así, amados. Cuando usted lleve a una persona a Cristo, no necesariamente lo tiene que traer aquí a nuestra iglesia. Usted lo puede enviar a cualquier iglesia que busque al Señor y amen la palabra de Dios. A cualquier iglesia. Lo importante no es dónde se va a congregar, lo importante es que conozca a Cristo. Que conozca a Cristo. Lo importante es que Cristo entre en esa vida, que Cristo manifieste su gracia salvadora en ese corazón. Eso es lo importante, no que se venga a congregar aquí con nosotros. Lo importante es que conozca al Cristo que usted conoció. Y eso será, cuando usted comunica de esa manera, será darle a Dios el mejor de todos los sacrificios de alabanza. Amén. Amén. Vamos a dejar los otros para otro momento. Ya tenemos 1 hora y media de mensaje. Así que vamos a dejar para el otro sábado los demás mitos. Y para el otro sábado vamos a entrar profundamente en las aguas de la alabanza y la adoración verdaderamente bíblica, para que nos gocemos con toda libertad en el tiempo en que venimos delante del Señor, a alabar, a exaltar su nombre, a cantar cánticos, himnos, salmos, cánticos espirituales, todo lo que la palabra de Dios nos enseña y habilita para que nosotros como hijos de Dios hagamos. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y es más, voy a hacer una invitación pública. No, voy a hacer una invitación privada. Porque si lo hago público voy a exponer a las personas. No, voy a hacer una invitación privada. Voy a invitar a un par de hermanos como mínimo 2 voy a invitar, que yo sé que Dios les ha dado una gracia muy especial en el cántico profético, en el cántico espiritual, en la música, en la alabanza y en la adoración que se le puede brindar a Dios, y hasta de manera espontánea. Yo voy a invitar por lo menos a 2 hermanos para ese sábado que voy a hablar de ese tema, para que nos conduzcan a la presencia del Señor. Esperemos que se escuche bien. Les voy a avisar con tiempo a los hermanos para que preparen algún lugar donde se escuche lo mejor posible el sonido de la música y de la guitarra y del cántico. Y ustedes van a ver cómo la presencia de Dios se va a manifestar en sus hogares y en sus vidas a partir de un cántico hecho a conciencia. Cuando un adorador de Dios que manifiesta su adoración a través del canto, porque cantar es adorar, pero adorar no es cantar. ¿Nos quedó claro eso? Ok. Cuando ustedes vean que eso ocurra, se van a gozar en la presencia del Señor, cómo Dios ha dado gracia a miembros del cuerpo para que hagan esta tarea. Y vamos a gozarnos alabando al Señor de la manera que a Dios le agrada. Señor, te damos gracias en esta tarde. Bendecimos, Señor, tu nombre en esta hora, porque has sido tan misericordioso con nosotros siempre, Señor. Siempre nos traes a la verdad de tu palabra, nos inundas en tu palabra, nos sumerges en tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es la que nos santifica, y en el lavamiento de tu palabra es que nos preparas como iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, para esperar
al Cordero de Dios, nuestro esposo. Señor, gracias por esta tarea preciosa que estás haciendo de abrir nuestro entendimiento y ayudarnos a comprender y a diferenciar, a discernir lo que es verdad y lo que es mito, Señor, para que vivamos una vida en Cristo libres, libres. Como tú nos dijiste al principio, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de verdad. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso en tu presencia y delante de tu palabra, entendiendo y comprendiendo estos principios del reino de Dios. A ti damos la gloria, Señor, a ti damos la alabanza, Señor, y encomendamos nuestras vidas en tus manos en esta semana para que tu Espíritu Santo sea quien abra los ojos de nuestro entendimiento, ilumine nuestro entendimiento para que nos sea revelada, Señor, las grandezas de tu gloria en esta semana y en las siguientes. Gracias, Padre eterno, por tu gran amor y misericordia sobre nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesús decimos amén y amén.